Quiero invitarles a que abra su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a estudiar la palabra. Nuestros anfitriones al final nos ayudan, puede tomar su lugar. Todos en orden. El orden es importante en la reunión, así que ubíquese, tome sus hijos en orden para que podamos recibir. Versículo 3 dice la palabra: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Amén. ¿Cuántos saben que este es un mes sobrenatural? Como que no los encuentro convencidos. ¿Cuántos saben que estamos en un mes sobrenatural? Si tiene alguien cerca, dígale: este mes es sobrenatural. Por eso el tema que estamos tratando en esta noche es un tema que se aplica a cada uno de nosotros. Un tema que vivió uno de los más grandes hombres. Cuando uno dice de los más grandes hombres, pues cuando va a la Biblia se da cuenta que grandes hombres fue al nivel en el cual Dios los usó, porque eran personas idénticas a nosotros, similares, del mismo material. Y lo que vamos a ver de él fue el remedio que él usó para el desánimo. Es el tema de esta noche. El remedio para el desánimo. Y cuando hablamos de este problema que a veces se enfrentan las personas, cuando vemos que es una enfermedad que visita y daña la fe, el ánimo de las personas, pues tenemos que específicamente buscar esa solución, ese remedio que nos va a ayudar a salir adelante. Pero lo increíble y que nos deja a nosotros tal vez sorprendidos es a quién tocó esta enfermedad y las causas tan desastrosas que pueden llegar a tocar a una vida. Hasta dónde lo pueden llevar, hasta dónde lo pueden arrastrar. Y por eso a veces nosotros no le prestamos atención a ciertas cosas, pero son las más dañinas. Y por eso, mirando el hombre y estudiando a Elías, repasando su vida, de verdad que me impacta, porque nosotros pensamos cómo algo de esa magnitud pudo tocarlo a él, mirando el tamaño de su vida espiritual. Y por eso hay todo un elemento que lo rodea. Él acaba de pasar por una etapa de victorias, pero no solo de victorias, sino de pruebas. Y esas pruebas como que se iban acumulando. Dios lo fue llevando en un proceso de formación para usarlo, para depositar su gracia, su gloria sobre él. Pero algo vino y desencadenó toda una caída en la vida de Elías. Y es lo que queremos estudiar en esta noche. Entonces, muchas veces hemos mirado, y yo sé que tal vez usted ha estudiado y se ha dado cuenta que Elías pudo experimentar el poder de Dios, ver hazañas, prodigios, que a veces nosotros esperamos y pedimos ver en nosotros. Pero increíblemente Dios no ocultó esta etapa o este momento que él vivió. Así que vamos a mostrar algunos aspectos de esas etapas que él vivió. Y lo más increíble no es que aprendamos o que lo veamos caer, sino que aprendamos cómo él se levantó en medio de esa prueba, cómo él pudo sacar o de qué manera él pudo levantar la cabeza nuevamente y resurgir. Porque hay personas que de estos golpes no se levantan, ¿sabía usted? Estadísticamente el siglo XXI ha sido golpeado por esas enfermedades invisibles y encontramos personas hospitalizadas por eso, emocionalmente y mentalmente. Por eso Elías lo enfrentó bien. Lo primero que vamos a encontrar allí en Primera de Reyes 18 es que Elías, la etapa que pasó fue por el valle de la depresión. El valle de la depresión.
Y a veces nosotros nos imaginamos que estas situaciones o estas etapas nosotros no las pasamos, pero vamos a identificarlas, vamos a ver las características que él tuvo que enfrentar. Dice que Elías, cuando tuvo la victoria y degolló esos 400 profetas falsos, después de eso corrió delante de Acab. Fue una carrera sobrenatural. Si usted va a mirar, sobrepasó un carro a caballo. Él llegó primero. Había algo en él en ese momento que lo estaba llevando a ser un hombre fuera de órbita, como si fuera de otro planeta. Eso era lo que estaba mostrando en esa etapa Elías. Luego se sube al monte, empieza a orar, se inclina 7 veces y desencadena la respuesta por la cual estaba siendo buscado, porque no había llovido, y vino la respuesta a su oración. O sea, encontramos un hombre que ora, un hombre que busca de Dios, un hombre humilde, dependiente de Dios. Eso es lo que encontramos a Elías. Pero después de que eso ha pasado, dice que viene una noticia a él, un mensajero a él. Después de estar tal vez embriagado de esa gloria, viene una noticia, un mensaje sutil, y él le presta oído a ello. Dice que llegó de Jezreel y le trajeron un mensaje de 2 enemigos de los cuales él estaba enfrentando. Si usted ha leído el contexto histórico de la palabra allí donde está Elías, él está enfrentando 2 enemigos que son lo peor que le pasó a Israel. Son una plaga, representan la peor maldición que enfrentó el pueblo de Israel: Acab y su esposa Jezabel. Así que viene esta mujer, como Acab se vio presionado, estuvo en lo máximo de la presión. Él vio la derrota de sus 850 sacerdotes mentirosos. Así que va a llorarle a su esposa. Va y le dice cómo lo avergonzó Elías. Va y le dice cómo cayeron y cómo levantó al pueblo y lo regresó a creer en Dios. Y esta mujer, que es una mujer impía, una de los peores perfiles que encontramos en la Biblia, es esta clase de mujer. Dice que se tomó el juicio por sus manos y manda a alguien a decirle a David a hacer un trabajo demoníaco. Tomó la situación en sus manos y mandó una amenaza. Dice que vino por medio de un mensajero. Dice, envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Lo que usted encuentra aquí es la clásica intimidación. Se cuenta cómo empieza todo: la manipulación demoníaca que viene a desestabilizar la vida espiritual de un gigante, que viene a mover el piso de alguien que ha logrado cosas que otros no logran. Solo una mujer envía un mensaje, una amenaza. Y así que de alguna manera Elías está expuesto a ese ataque. Le pregunté si nosotros estamos expuestos al ataque del enemigo. Pregúntese en esta noche si usted está expuesto. Porque Elías, cualquiera diría: ¿quién va a tocar a Elías a esas alturas? ¿Quién se atreve a ir en contra de él? Si es un hombre que al orar hace descender fuego del cielo, como para hacerle una broma, ¿cierto? ¿Quién se mete con este hombre? Mire su carácter, mire su osadía. Pero la cuestión es que cuando él estaba en ese momento, estaba bajo la unción, bajo el poder de Dios. Cuando desciende, que eso a veces sucede en los hombres que Dios usa. Una cosa es cuando el hombre está bajo la unción de Dios, ministrando, predicando, haciendo la obra de Dios, y en ese momento hace cosas que tal vez en su estado natural no haría. Pero luego va descendiendo de las gradas y regresa a ser el común y corriente. Y ahí queda expuesto. La cuestión es cuando el hombre cree que es de él el poder, es de él todo aquello que se movió. No, Elías, había algo sobrenatural sobre su vida y era la unción de Dios. Así que ha terminado eso y entra ese dardo, pero directo. O sea, consigue su efecto.
Así que usted ve unos contrastes en esos capítulos, que primero está en lo máximo de su fervor espiritual y de repente usted lo ve descendiendo. El versículo 3 y 4 es un descenso, porque está en su fervor espiritual. Es cuando usted ve a alguien que de pronto está enardecido, ganando almas, predicando, consagrado, abriendo su célula, ganando su familia, en intercesión. Está avivado, nadie lo puede parar. Pero de repente usted ve que es como si algo pasara, algo lo exprimiese, y usted ya no encuentra ni la mitad de lo que un día fue. Dice, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con él? Pues de alguna manera algo sucedió en su vida espiritual. Y eso fue lo que pasó con Elías. Dice que él tomó un camino que nosotros no debemos tomar, y a veces, la mayoría de veces, lo tomamos. Tomó el camino del miedo. Dice que tuvo miedo, dice una versión de la Biblia. Se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba de Judá, y allí dejó a su criado. Yo quiero que piensen por un momento en esto. O sea, como un hombre que puede degollar un montón de gente, de repente tiene miedo y tiene que huir para salvar su vida. O sea, si solo le mandaron un mensaje, un chisme de una mujer que era lo peor, pero ni siquiera la había visto. Pero el efecto de sus amenazas lograron despertar en él emociones que eran totalmente negativas, emociones destructivas. Usted sabe que hay emociones destructivas y que son alimentadas por el miedo, son alimentadas por las circunstancias, por lo que la gente le dice, por los comentarios negativos, tal vez por una noticia o unas palabras de un médico, y usted empieza a alimentar, tal vez por el pasado de su familia, y usted guarda eso, y eso se empieza a fermentar y empieza a crear unas emociones que son totalmente dañinas. Así que el miedo trajo algo totalmente negativo a Elías. Dice que anduvo por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un enebro y pidió morirse, y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque no soy mejor que mis padres. Tal vez nosotros podemos estudiar y tal vez caer hasta en juzgar a Elías, pero no debemos hacer eso, porque él ha llegado en el momento más profundo de su crisis espiritual y emocional. Y cuando esas crisis vienen, de verdad que eso es delicado, porque el enemigo puede hacer lo que él quiera. Y se cuenta que lo que él está atacando aquí es con enemigos invisibles. Se cuenta que no está enfrentando nada físico, sino es algo espiritual y emocional. Diga: espiritual y emocional. Usted puede identificar esas dos cosas. Usted puede verlas. Usted puede discernirlas. Usted sabe cuando el enemigo está jugando con sus emociones. Usted sabe cuando el enemigo ha ganado terreno en su vida espiritual. Usted lo nota. Usted tiende a notar que en lugar de estar avanzando, está retrocediendo y cediendo el espacio al enemigo en su hogar, en su matrimonio, en su vida de santidad. Usted lo alcanza a notar cuando ya le ha cedido medio metro, un metro, o tal vez toda su vida al diablo. Pues aquí Elías le había cedido terreno en sus emociones y en su espíritu. ¿Cuánto tiempo le dio al enemigo? Un día. Diga: un día. Dígalo bien fuerte: un día. ¿Cuánto le bastó al enemigo? Dígalo una vez más: ¿cuánto? Imagínense cuando la gente le da no un día al enemigo, sino 8 días, un mes, que porque está deprimido, que porque está desalentado, porque eso fue lo que vino sobre Elías. Un desaliento, un desánimo, un negativismo, depresión,
Se fue la ausencia, o sea, había ausencia de fe en él. Y empezó a caer en picada. Y dice que fue a un lugar, andaba con su criado, lo dejó allí y se fue un día de camino por el desierto. Dese cuenta que no fue Dios quien lo metió al desierto, sino él buscó el desierto. Él se introdujo un día pensando tal vez negativamente, estaba pensando que él era el único, que iban a quitarle la vida. Un día dándole cabida para que el enemigo trabajara en sus emociones, en sus pensamientos, en su manera de hablar. Fue un día nomás. Qué peligroso y qué tremendo cuando uno encuentra personas que no un día llevan apartados del Señor, sino llevan muchísimo tiempo. Y eso se nota a leguas cuando uno ve una vida que está distante del Señor. Su manera de hablar, cómo contagia las cosas que habla, cómo se riega esas cosas en su familia. O sea, eso se nota que algo pasa en su vida espiritual. La gente no lo nota y a veces siguen viniendo a la iglesia, van a su célula regularmente, pero algo ha pasado. Pero es porque algo está sucediendo en su interior, una derrota espiritual interna. Y por eso encontramos este ejemplo increíble, porque si a este hombre lo tocó, imagínense cuánto más nosotros que estamos expuestos. Y tal vez no identificamos la manera como el enemigo trabaja. Así que lo invadió el miedo, lo invadió y lo hundió en el pantano de la depresión. Hay un gran escritor que escribe todo un capítulo sobre eso. Cuando pasamos por el valle de la sombra y de la muerte, el pantano de la depresión, en el cual hay personas, yo le digo, mire, hay miles, millones que no han salido de ese pantano, quedan atrapados. Y hay gente que se envicia con la depresión. Así que estaba allí luchando Elías, y entre más tal vez regresaba atrás, más se sumergía en eso. Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar si nuestra vida está allí. Pero dense cuenta que Elías llegó al lugar, al final de su recorrido, buscó un árbol, buscó un matorral, se tiró debajo de él porque estaba sin fuerzas y empezó a decirle a Dios: basta ya, quítame la vida. ¿Se cuenta llegar este hombre de Dios a pedir, a tener pensamientos de muerte? Por eso usted lo encuentra, y usted encuentra que hay algunas cosas de las cuales actuó mal. Fueron las decisiones que tomó Elías, decisiones equivocadas que a veces nosotros estamos cayendo en ellas. Yo miré varias, pero rápidamente yo le voy a mostrar 4 decisiones o 4 errores que él cometió. ¿Y por qué se dejó intimidar de esta mujer Jezabel? ¿Cuáles fueron las razones? Primero, Elías no estaba pensando de una manera clara. Esa fue una razón. Elías no tenía la cabeza fría, no estaba pensando claramente, porque la amenaza no era de Dios. La amenaza provenía de un ser humano, una atea carnal, que había vivido impíamente y había estado con su vida a años luz de las cosas divinas. Y antes de darse por vencido debió buscar la ayuda de su Dios. Pero inmediatamente pensó que esta mujer podía hacerle daño. Estaba pensando mal, no estaba pensando de una manera clara. Segundo, se aisló, que es lo que dije ahorita, se aisló de las relaciones que podían fortalecerle. Usted sabe que hay personas que nos pueden fortalecer en un momento de aflicción, como hay personas que lo pueden arrastrar. Y cuando estamos pasando por un momento de frustración o de depresión, lo más negativo es que usted se aísle, se esconda, se desconecte de la iglesia. Usted sabe que hay personas que nos pueden fortalecer en un momento de aflicción.
como hay personas que lo pueden arrastrar. Y cuando estamos pasando por un momento de frustración o de depresión, lo más negativo es que usted se aísle, se esconda, se desconecte de la iglesia, se desconecte de las personas que lo pueden edificar, sustentar, darle una palabra y levantar el ánimo, la fe. Lo más negativo es cuando usted va y se aísla. Eso fue lo que hizo Elías. Se fue hacia el desierto, dejó solo a su criado. Y por eso las personas solitarias caen muchas veces en el suicidio. Yo busqué un montón de estadísticas, no las voy a leer por el tiempo, pero es algo, cuando las personas empiezan a presentar esos síntomas, tienden a tener esa clase de pensamientos. Por eso le digo que es una de las enfermedades modernas más críticas que hay. Y hay gente que la han tenido que medicar, lo toman ya como una enfermedad. Preste atención a esto, una enfermedad. Entonces la gente creen, hay una desesperanza, hay una desilusión y la gente piensa que no hay salida, no hay opción para su vida. Y le estaba pasando a un hombre de Dios. Y lo peor fue aislarse. Él necesitaba un compañero de confianza que le inyectara ánimo. Es una bendición. A veces son escasos a lo bien, pero usted necesita amistades que lo edifiquen. ¿Están de acuerdo o no? ¿Cuánto le da un aplauso por esos amigos espirituales? Lo tercero, Elías fue cautivo de las consecuencias de una victoria. Preste bien atención a esto. ¿Cómo así? Para los que son líderes o los que son personas de éxito, a veces el éxito tiende a dañarle la cabeza a las personas. Y hablaba, es increíble porque los escaladores, leí que los escaladores, los que tienen esa pasión de escalar montañas, de llegar, su obsesión es llegar a la cima. Así que trabajan diariamente, se preparan y su objetivo es la cima. Pero ellos dicen que es algo extenuante y agotador, pero que la expectativa está conectada con llegar a la cumbre y eso les da determinación y motivación, los fortalece. Pero una vez que se llega a la cima, las palabras no son capaces de describir el júbilo. Los que han llegado a la cumbre del Everest, dice que no hay palabras para describir lo que acaban de lograr. Están, lo logré. Pero dice que lo peor es cuando se llega allí y toca descender. Cuando hay que bajar, el mayor desafío es cuando uno empieza a bajar la pendiente. Dice que porque tienden a desinflarse emocionalmente. Es como si tuviera lo máximo, ya lo logré y luego como que se relajan. Y dice que son vulnerables a los riesgos. Muchos accidentes les ha llegado a estos escaladores preciso cuando van bajando, porque se relajan. Y eso le pasó tal vez a Elías porque él acaba de tener una victoria increíble. Había vencido a sus enemigos, había logrado llamar la atención del pueblo de Dios. Y luego está descendiendo. Entonces vivió esas consecuencias. Lo siguiente, estaba exhausto físicamente y consumido emocionalmente. ¿Cuántos están exhaustos emocionalmente acá, físicamente? Eso es algo negativo. Yo he visto personas que a veces llegan a la iglesia a tomarse la siesta, vienen tan agotados. Y a veces yo digo, ¿será que tengo la unción para dormir la gente? Y empiezo a predicar y de una quedan. Yo todavía no he llegado a ese nivel de estar dormido y recibir. Y luego me los encuentro y pastor, tremenda palabra. Yo, pero si lo vi durmiendo toda la reunión.
Y yo entiendo que hay hombres que trabajan desde la mañana 8 horas y es extenuante su labor. Aparte de todo, están preocupados por las deudas. Aparte llegan a la casa y el conflicto, los gritos, las peleas. Sus hijos en rebeldía y es un golpe tras golpe y se esfuerzan tal vez por venir a la iglesia y llevar un liderazgo y tratar de dar ejemplo. Eso es extenuante y es agotador emocionalmente. Eso es tremendo. Elías estaba exhausto porque no fue lo único que le había pasado. Él llevaba meses escondiéndose porque estaba siendo buscado. Era un objetivo militar. Habían puesto gente a buscarlo. Él había estado primero en la casa de una viuda, luego Dios lo había trasladado a otro lugar. Estaba totalmente oculto desde hace rato. Así que él estaba exhausto emocionalmente porque lo estaban persiguiendo. Era un enemigo público. Por eso cuando nosotros estamos exhaustos, Jesús le hizo una invitación a sus discípulos. Dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y cuando uno está exhausto, agotado con el mundo, con las pruebas, con el desánimo, con la depresión, no tiene ganas ni de servirle al Señor. No tiene ganas, no hay esa motivación para ofrecerse. Y bueno, ¿qué puedo hacer en la iglesia? Yo quiero ser un líder, quiero abrir una célula, quiero ser un hacedor de discípulos. No, porque está desinflado por la depresión y por todas aquellas cosas que ha tenido que vivir. Elías cayó en la autoconmiseración. Yo he escuchado a muchos que es una emoción patética. Dice que esa emoción nos miente, exagera las cosas, nos lleva a las lágrimas, cultiva en la mente de la persona una mentalidad de víctima y en el peor de los casos puede llevar a una persona a concebir pensamientos de muerte. Lo tercero, lo que encontró Elías es que en el silencio Dios habla al corazón. Diga: en el silencio Dios habla al corazón. Eso me encanta, como Dios me parece fascinante, admirable, increíble, indescriptible la manera como Dios restaura a su siervo. Es algo. Hoy cuando yo volvía y estudiaba y volvía y repasaba, yo decía: tremendo ver a Dios de esa manera como lo hace con Elías. Lo encuentra allí tirado, roncando, durmiendo, agotado, echado debajo de un enebro. Se quedó dormido y le envió un ángel. Dice que el ángel le tocó, lo despertó y le dijo: levántate y come. Dice cuenta que no llegó allí el ángel a sermonearlo. No lo reprendió, no lo culpó, no lo avergonzó. No se escuchó a Dios diciendo: mira, levántate, ingrato, inútil, ponte de pie. Dios lo encuentra allí y le da de comer, le da de beber agua refrescante, pan horneado, no sabemos de dónde. El ángel venía directo del cielo, me imagino que lo trajo de allá. Él necesitaba una buena comida y a veces uno necesita una buena comida. ¿Cuántos saben eso? Y los que tienen algo bien abultado acá, mayor la necesidad, ¿cierto? Una buena comida. Y dice que comió. Él no preguntó: bueno, ¿y usted de dónde viene? Él estaba tan deprimido que no se dio cuenta que era el ángel. Comió, bebió y volvió a quedarse dormido. Qué vasto, ¿no? Y por segunda vez vino Dios. Volviendo el ángel, versículo 7, el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come. Quiero que digan conmigo: levántate. Pero dígalo bien fuerte como si se lo estuviera diciendo a alguien. Diga: levántate y come. Eso es lo que el Señor le dice esta noche a cada uno de ustedes: levántate y come. Denle un aplauso al Señor bien fuerte. Bien fuerte ese aplauso al Señor. Levántate y come. Dios le dio a tomar algo
Dios sustentó a su siervo. No le dijo, levántate, mira a ver dónde consigue que comer. Dios le trajo lo que él necesitaba, una buena alimentación que pusiera su organismo al día. La segunda vez que él le dio, por eso estamos hablando de algo sobrenatural. Eso no es natural lo que estamos viendo acá. Porque la segunda vez que Dios le da su alimento, le dice, levántate y come porque largo camino te resta. La comida fue tan buena. Escúcheme bien esto. La comida fue tan buena que lo sostuvo caminando 40 días y 40 noches. Se levantó pues, comió, bebió y se fortaleció. Cuando usted come lo que Dios le da, bebe lo que Él tiene para usted, le fortalece. Eso saca ese demonio de depresión de su vida. Saca ese desánimo de su corazón. Saca esa angustia que lo atormenta. Cuando usted puede degustar lo que Dios le da. Cuando usted se deleita en lo que Dios ha preparado para usted. Yo he visto personas que llegan a las reuniones hasta con desgano para recibir la palabra de Dios. No se sientan sino se tiran sobre la silla. Yo decía, tremendo desgano para deleitarse en lo que Dios tiene para ellos. Así que Dios le dijo, camina, ve hasta el monte. Con eso cierro. Eso es espectacular, esa cita que Dios le colocó. Le puso una cita en el monte Horeb. Y el monte Horeb significa desolado, destruido. Habla de soledad y de silencio. Elías estaba casi exhausto y cuando fue hallado por Dios, Dios le fortaleció y lo llevó allí a un lugar de restauración llamado el monte de Horeb. Y dice que buscó en el monte una cueva. Dios viene y lo encuentra allí y le dice, Elías, dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino la palabra de Dios, la cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Metido en una cueva. No, es que yo no puedo servir, es que yo no sirvo para esto, es que a mí me da miedo, es que ya fracasé, es que he abierto 3 células y todas se me han cerrado. Es que la gente no cree en mí, es que yo soy una pobre víctima. Y lleva 3 años encerrado en esa cueva de queja, de fracaso, de frustración. Pobrecito, pobrecito yo. Y Dios llega, pero lo acabo de alimentar. Este es el monte de la restauración. ¿Qué hace en esa oscuridad? Salga de la cueva. Salga, le dijo, ven, sal a la luz. Párate frente a mí. Eso fue espectacular cuando Dios lo sacó al frente. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba en un grande y poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. 3 demostraciones formidables, pero Dios no estaba en ninguna de ellas. Pero Dios estaba mostrando su misericordia. Y dice, tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, dése cuenta que Elías conocía la presencia de Dios. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió de donde estaba, salió de la situación en la que se encontraba y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino la voz a él, una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? La presencia de Dios no estaba en el viento ni en el terremoto, estaba en el silbo apacible, en el sonido suave, en el sonido que restaura nuestra alma, en ese sonido cuando aprendemos a conocer la presencia de Dios.